¿Qué vamos a ver? La verdad no lo sé, pero es un espectáculo bochornoso que a estas alturas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial esté peleándose algo que es ver quién va a calificar las elecciones presidenciales de 2024 y en ellas implican las elecciones del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la totalidad del Senado de la República. Eso es lo que se están jugando, pero mire usted, antes de seguir, déjeme decirle, siempre me gusta seguir un poco, pero tenemos una mesa con Alina Duarte, que ellos nos pueden hablar de todos esos. Hay muchos temas en la mesa, la verdad, y siempre me da mucho gusto. No está Vicente, pero me da gusto, por ejemplo, saludar a Lina, que yo siempre he dicho, mire, yo a veces cuando veo a Lina, digo, así era yo como cuando era jovencito, andaba por todo el mundo, la verdad, y me encanta verla porque sé cómo trabaja. Alina, ¿cómo estás? Pues bien feliz de estar aquí contigo, Paco, con la audiencia de Sin Censura y pues feliz también de que cuando recorro el mundo sé que no voy sola, que voy acompañada de muchos y muchas que como tú pues se respaldan, ¿no? Mi barrio me respalda y también la audiencia de Sin Censura, así que feliz obviamente de estar aquí nuevamente con ustedes. Y mira qué temas tenemos ahora, mire, pero déjame saludar a Molay Massa, que también nos acompaña, ya es conocido, ustedes lo conocen. Yo nunca había estado con él, pero aquí estamos, Molay, me da mucho gusto saludarte con Alina. ¿Cómo estás? Pues con pasiones y sentimientos encontrados, porque el mundo no nos hace sentirnos del todo bien, ¿no? Pero encontrarme con personas como ustedes, con maestras y maestros como ustedes, Alina y Maestro Cruz, pues la verdad es que es un auténtico honor. Ya estoy listo para retirarme de este plano existencial. Bueno, ¿qué les parece? Falta todavía Gela Huerta, que la verdad les voy a confesar, siempre me da gusto participar con ella. Primero, porque es mi paisana. Segundo, porque viene de una familia de periodistas en el Estado de México, y es una mujer que sabe, que está enterada. ¿Y qué les parece? Tenemos muchos temas. Tenemos el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos a Palestina, tenemos otros. ¿Qué les parece si mientras llega Gela vamos platicando? No, les voy a confesar algo, no me gusta hacerlos esperar porque de pronto yo digo, pues si están ahí quienes saben, ¿por qué no platicamos con ellos y que nos vayan dando luz y el programa lo vamos sacando? Y si hay alguna nota urgente, como ayer la del temblor, pues aquí le sacamos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Empezamos con Alina. ¿Cómo ves las broncas, las divisiones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 6 meses de las elecciones presidenciales? Prácticamente están llamando 3 magistrados a su presidente corrupto. No confían en él, no hay honestidad. ¿Qué hacemos, Alina? ¿Cómo ves ese problema? Mira, lo que estamos viendo ahora en el Tribunal Electoral es prácticamente lo que hemos visto durante los últimos 5 años, que las derechas así estén representadas en diferentes instituciones, no necesariamente están dispuestas a ponerse de acuerdo. Lo hemos visto dentro de los sectores, de las oligarquías, burguesías nacionales, no todas han decidido acompañar el proceso de la Cuarta Transformación. Dentro del Instituto Nacional Electoral hay cosas en las que se avanzan, otras en las que se retroceden, es decir, no son homogéneos. Hemos lamentablemente creído, ¿no? En varios momentos que todas las derechas son iguales, pues no necesariamente, y en el Tribunal Electoral además es un órgano que ha jugado un rol fundamental dentro de los últimos años, me atrevería a decir mucho más, no sé si bajo perfil es la expresión, pero sí ha estado dentro de procesos de criminalización, de estigmatización e incluso de persecución. Recordaremos en este episodio que traigo mucho a colación porque creo que fue muy impactante, incluso para otros países cuando les cuento esto, que empezaron a sistematizar una serie de acusaciones en contra de periodistas, quienes estábamos tuiteando, o tuiteras que no necesariamente se dedican al ejercicio del periodismo. Empezó el Tribunal Electoral a mandarnos citatorios para comparecer ante el tribunal, tuvimos que mandar, yo en mi caso la hice una comparecencia por escrito, pero resulta que hay múltiples demandas en contra de muchos actores.
específicamente de la Cuarta Transformación, y se evidencia un doble rasero también en la medida de la impartición de justicia. La otra, mi preocupación es que justo se estén metiendo en varios temas del ámbito político que no necesariamente le competen, ¿no? Ahí, bueno, por ejemplo, yo veía que Citlali Hernández anteponía ante el Tribunal Electoral la violencia de género ejercida por Salinas Pliego, es decir, se empezó a volver una suerte de actor fundamental dentro de la regulación de la vida social, que no necesariamente creo que le compete o que tenga que competirle a un organismo como este. Entonces, vamos a ver retrocesos, avances, pugnas internas, pero no hay que perder de vista que también por ello se ha propuesto, específicamente en el caso del Poder Judicial y el Poder Electoral, una serie de reformas, porque creo que durante los últimos años o las últimas décadas se había omitido el rol que habían venido ejerciendo, mermando la democracia en este país a través de la legitimación de fraudes electorales, compra de votos, algo que pues veíamos a todas luces y aún así no pasaba nada. Entonces esto del Tribunal Electoral no hay que verlo como que a lo mejor nos van a ayudar a los sectores históricamente desplazados de la toma de decisiones en este país, sino que también a lo interno, pues también pasan estas pugnas, pero ya como un organismo, como un ente, creo que sí necesitamos seguir debatiéndolo, seguir reflexionando en torno al rol que estamos dispuestos a permitirle que juegue dentro de la vida de la sociedad, querido Paco. Molay, dime una cosa, confiamos, el presidente no quiso hablar por razones muy claras, se negó a ahondar en este tema del Tribunal Electoral. ¿Confiamos en el Tribunal? ¿Desconfiamos? ¿O qué hacemos, Molay? Reformamos el tribunal, reformamos al Poder Judicial, reformamos al Poder Electoral. O sea, lo que estamos viendo es un espectáculo que tiene que ver con la descomposición de instituciones creadas durante el régimen neoliberal, ¿no? Es una descomposición a partir de que la base material que sostiene a las cúpulas del poder político, en este caso los grupos, las personas que fueron impuestas en el poder, en el tribunal electoral, ¿no? Fueron puestos ahí por cuotas de partidos, básicamente por la influencia del calderonismo y de Gil Schwartz, ¿no? Son parte del viejo régimen, forman parte de las ataduras políticas del viejo régimen, pero las fuerzas políticas que los sostienen están muy debilitadas, están haciendo agua, su candidata simplemente no arranca, no genera ninguna expectativa real, ¿no? Los partidos se desfundan, las militancias políticas reales de los partidos de derecha están más bien en la cuestión mediática que en la construcción de alternativas o de base social o de movimiento político, mucho menos hablar de movimiento político social de parte de las oposiciones, de estas fuerzas políticas, el PRI, el PAN, sobre todo el PAN, ¿no? Que eran los que habían impuesto a quienes hoy componen el tribunal. Y al tener ese desfundamiento, pues buscan asirse, buscan mantenerse en los espacios de privilegio, buscan mantener sus cotos de poder, y parece que ya no les funciona muy bien su antiguo presidente calderonista, ¿no? Entonces, pues hay un rejuego de fuerzas, intentaron ya quitarlo, los dejó colgados, ¿no? O sea, incluso hacen un espectáculo grotesco para cualquier tipo de formalidad institucional. El tipo de cosas que están mostrándonos, pues nos dejan ver que son de muy baja laya, pero es una recomposición de los mismos instrumentos sujetos a los intereses de los grandes ricos, sujetos a los intereses de las fuerzas políticas del pasado, ¿no? Yo creo que no hay nada que esperar de que descabecen en este momento al Tribunal Superior, ¿no? Tribunal Electoral. Más bien hay una recomposición de las mismas fuerzas ya bastante podridas, bastante anquilosadas, y lo que necesitamos es una fuerza popular, que impulse una iniciativa política que desde el legislativo, desde el ejecutivo,
propongan una transformación, una reforma al funcionamiento del poder, en este caso del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, pero todo el Poder Judicial también necesita un reformón de aquellos, y el Instituto Nacional Electoral, lo sabemos muy bien, también se necesita una reforma a fondo en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, tenemos estos tres elementos, ¿no? Tanto el Poder Judicial como las instituciones electorales. Creo que necesitamos que dejen de ser espacios de gestión de intereses de las viejas políticas neoliberales, que dejen de responder a la institucionalidad neoliberal, y necesitamos una reforma democratizadora más pensada en una democracia participativa, una democracia protagónica, popular, que en el esquema viejo de simular que hay democracia y más bien mantener las fuerzas de la oligarquía representadas por los viejos partidos neoliberales ahí en los gobiernos, ¿no? El Tribunal Electoral nunca ha funcionado para defender la democracia, jamás ha funcionado para vigilar de manera eficiente los procesos democráticos. O sea, la historia de nuestro país está llena, repleta de fraudes electorales espectaculares, ¿no? Que se hicieron con todo tipo de triquiñuelas a la luz del día, y denuncias que se hicieron en el tribunal, y el tribunal simplemente fallaba en favor del mejor postor, ¿no? Y durante el periodo de cuarta transformación que llevamos, pues no han perdido oportunidad de bloquear, no han perdido oportunidad de golpear, no han perdido oportunidad de jugar sus canicas para posicionarse políticamente. Pero yo creo lo que estamos viendo son los estertores de ese viejo sistema. Están desesperados, se están comiendo entre ellos, y pues hay que observar pacientemente e ir acumulando fuerza e ir moviéndonos también nosotros para propiciar una reforma de gran calado que se necesita. Gracias, More. Déjenme decirles antes de que sigamos, yo sé que ya la vi en la pantalla, ya llegó María de los Ángeles Huerta del Río, que es su nombre completo, pero que todo el mundo conoce, y empezando por mí, como Gela Huerta, que ya les dije, es mi paisana y siempre me da gusto, porque además es de una familia muy vieja de comunicadores. Cuando yo era niño, jovencito, su familia ya tenía periódicos en Toluca, en el Estado de México, así que me da gusto, y mientras nos saluda además, Gela, esperamos a que cambie. ¿Y qué va a pasar si este tribunal no va a cambiar de aquí al 2024? ¿Qué va a pasar si tenemos una elección cerrada? Yo no lo creo, no se ve, pero todo puede suceder porque lo vamos a saber hasta el día 24. ¿Cómo estás, Gela? No, bueno, muy bien, Paco, muchas gracias por la presentación. Alina, compañero, mucho gusto a todo el público. Es muy importante lo que está pasando. Debo decirles y platicarles que yo tuve una experiencia directa en el 21 con ese tribunal, un fraude brutal, y puedo documentar por experiencia personal que ese presidente del tribunal, ¿no? Está totalmente aliado con el prianato, y por supuesto que puede ser gravísimo. Lo que pasa, les voy a contar brevemente mi historia, que creo que ya la conocen, pero se las digo rápido. En el 21 yo competí para la reelección a la Diputación, hubo una diferencia de 400 votos en mi distrito electoral en Naucalpan, distrito 24. Hubo un fraude monumental. La persona que llegó es la hermana de uno que fue Olvera, de apellido Olvera, que fue es la hermana Gabriela Olvera, hermana del presidente municipal de uno que fue presidente municipal, Edgar Olvera, de Naucalpan. Esa mujer hizo campaña en una iglesia, son cristianos, e hizo campaña en una iglesia. Yo documenté con fotografías, con videos, con tomas de Facebook, porque se hizo propaganda y además no tuvo el cuidado de no pasarlo por las redes, etcétera. Bueno, un expediente de 1000 páginas que todavía conservo. Hice una demanda primero aquí en las autoridades correspondientes, después me fui al tribunal, hablé directamente con el presidente del tribunal, le mostré todas las pruebas del fraude del que yo fui objeto, porque además todo esto ingresó al INE, había un exceso de gastos de campaña a 100 veces más de lo que estábamos, 50 veces más de lo que estábamos con la posibilidad de gastar como diputados federales, y nada fue tomado en cuenta en el INE, nada fue tomado en cuenta por el presidente del tribunal, y me consta que ellos están aliados,
¿no? Con el prianato y que tienen toda la facilidad del mundo para hacer un fraude. No fui la única. El caso del diputado federal de Hidalgo, ahorita te digo su nombre, el caso de Melba Farías en Coahuila y otros casos de compañeros que con un diferencial de menos de 1,000 votos, ¿no? Porque además ellos la manera de cómo se articuló el fraude por las autoridades de línea locales aquí fue que en 3 casillas de Huixquilucan, que es un municipio de mucho dinero, en donde no hubo cobertura, porque también el otro problema fue la estructura de Morena, que dicen que hay cobertura, pero a la mera hora no hubo suficiente cobertura, y entonces en esas casillas lo que pasó es que nos metieron zapato, ¿no? 750, 800 votos en favor del prianato, 0 votos o 2 votos en favor del PRI y Morena. Con esos votos, ¿no? Lograron un diferencial, te digo, de 300, 400 votos, y con eso y con esas casillas las impugnamos, pero como no había representantes de Morena, mira, la manera en cómo va a funcionar el fraude en el 2024, yo se lo he dicho a todo el mundo, incluido a nuestro querido compañero Mario Delgado, pero pues me supongo que es muy difícil que lo vean. Pero yo te voy a decir cómo va a funcionar el fraude en el 2024. Igual que ya hicieron el experimento en estas casillas. Solamente compran la autoridad en algunos de los distritos federales, porque a mí no me hicieron el conteo rápido, no, como no tenía todas las actas, pues ellos hicieron ahí el tema de que no se podía hacer el recuento, y bueno, finalmente se hizo, pero con todas las representantes, solamente los representantes de ellos pudieron entrar, a mis representantes no les dieron cabida para hablar, bueno, y al interior de la Junta Distrital pueden hacer cualquier cantidad de fraudes y es dificilísimo, yo te lo digo porque yo estuve afuera 2 días de la Junta Distrital intentando el recuento, que la gente nuestra pudiera entrar, y es una cosa complicadísima. En la Junta del Estado 24, a la que después me enteré que además le habían dado 3 millones de pesos al presidente de la Junta para que permitiera ese fraude. Bueno, ¿qué es un fraude con bisturí? Ellos no necesitan más que quitarnos 20 o 30 diputados federales para o tener mayoría o no lograr, o que nosotros no logremos la mayoría calificada. Tengo perfectamente detectado, ¿no? Cómo operaron. Nosotros intentamos documentar todo. Te digo, hay expedientes de más de 1,000 hojas. Yo fui a ver al presidente del tribunal, fue complicadísimo, pero lo logré ver. Estuve en su oficina casi 1 hora explicándole todo, con toda la documentación, todas las pruebas, todo el fraude que se había articulado en mi contra, y finalmente no hubo ninguna respuesta, ¿no? Un minuto. En el distrito 24, no pasó nada, no sé qué, ya. Y así ya se fue. Fue muy dramático, al igual que con otros 5, 8 diputados que conozco federales que también iban a la reelección el 21, y está perfectamente claro para mí, no solamente que el tribunal es un órgano de fraude, ¿no? Sino que están preparándose, el Tribunal Federal Electoral, y que además tienen todo la posibilidad, digamos, de implementarlo, porque ellos, ¿no? Finalmente, pues son los que deciden. Si a ti te hacen fraude como en mi caso, ¿no? En la elección, y vas, aunque lleves todas las pruebas, llevas todos los argumentos, no hay manera de que ellos se doblen, y entonces es así como lo implementan. Yo creo que es muy grave. Yo lamento mucho que el presidente hoy pues haya un poquito dicho que prefiere no meterse. A mí me parece que si algún lugar en este país había que haberse metido y hay que meterse, son a los tribunales, a la Suprema Corte, ¿no? Y a todos estos, porque la derecha se articuló ahí y saben y tienen ese poder, y tener ese poder, el poder judicial en todos los niveles, incluido el electoral, no es un tema menor. Es lo que les puede hacer la diferencia. No les va a alcanzar un fraude contra la candidata Claudia Sheinbaum, porque el nivel, digamos, de votación que ella tiene es muy alto, ¿no? Pero a los diputados federales, pues sí tienen alguna posibilidad de fraudear, porque como ellos utilizan muchos recursos, pagan el voto, ¿no? Aquí se compró el voto con 3, hay gente que llegó, yo tengo los testimonios de gente que vino aquí, ¿no? A poder firmar actas para el notario, en donde dijeron que les habían pagado entre 3 y 4 mil pesos el voto en su casa. Entonces, hay una facilidad brutal y mucho dinero tienen ellos para implementar fraude, para comprar el voto,
y además de comprarlo, luego ya van a las juntas distritales. Yo estoy haciendo esta acusación porque yo lo viví, yo lo sé, yo lo vi, ¿no? Todo esto yo lo viví, hablé con el presidente de la Junta Distrital, le dije que me estaban haciendo fraude, que me dijo, no, que por qué no dejaban entrar a la gente al conteo, no, es que no se puede, qué difícil, vamos a ver si, y ahí pues se hacen el fraude ahí, ¿no? Y no tienes elementos más que documentarlo, pero a la hora que documentas todo, vas al INE, no se pudo, además en el INE documentamos el exceso de gastos de campaña de la actual diputada del C24 Olvera, del PAN, del PRI-PAN, pues de esa alianza, y dijeron pues que ellos no pueden hacer nada, que sí, pues que, y luego dije que según la ley electoral, hacer una campaña en una iglesia es absoluto razón para revertirla, y no la tomaron en cuenta. Y ese fue el presidente mismo que ahora, pero los otros son peores. O sea, si este es malísimo, los otros consejeros, los otros puestos que se ocupan en el tribunal por los demás responsables, pues son igual o peores. Y si nadie va a hacer nada contra ellos, nos van a hacer un fraude monumental en el 24. Lo adelanto desde ahora, querido Paco, compañeros. Gela, no, yo estoy muy de acuerdo con Gela, sí, es un fraude con bisturí en el que va a ser muy difícil con Claudia Sheinbaum Pardo, pero Gela está haciendo un llamado de alerta en los puestos clave, diputados federales y senadores de la República, pero yo sé que podemos platicar con los tres, con Malloy, con Gela, con Alina sobre el INE y sobre el Tribunal Electoral por horas. Pero hay muchos otros temas y mire, el problema es que siempre me come el tiempo, pero hay un tema que para mí es fundamental, sé que lo conocen y a Lina también sé que le interesa mucho porque la veo en lo que hace, la veo cómo escribe, la voy siguiendo. Alina, ¿qué va a pasar con ese genocidio en Palestina? Estaba leyendo algunas cifras, ya cerca de 18,000 muertos, un niño cada 10 minutos puede morir en Palestina. En el Congreso de Estados Unidos le están haciendo una especie de manita de puerco a Joe Biden para que apriete algunas sanciones a México sobre el tema fronterizo para poderle liberar ayuda para Israel y para su guerra en Ucrania. Yo no digo la guerra en Ucrania, el genocidio en Palestina y la guerra en Ucrania, que esa es otra cosa, pero parece que no tienen ninguna salida, que van a aplastar literalmente, que van a acabar a la Franja de Gaza. Pues pareciera, querido Paco, que ese es el objetivo ya último de lo que estamos viendo, ¿no? Hay que pensar este genocidio como un gran negocio para grandes empresas transnacionales, para el complejo industrial militar estadounidense, que son los únicos que se enriquecen, primero con la ocupación y segundo con este genocidio atroz. Yo creo que de las escenas más horribles que hemos visto en las últimas décadas en el mundo completo, en el mundo entero, a pesar de que se ha levantado el mundo en contra de este genocidio, esto no cesa. Estados Unidos se enfrenta a un periodo ya preelectoral, el próximo año 2024 habrá elecciones y esto pues está simbrando obviamente sobre todo al ala demócrata del establishment que se va a enfrentar con índices de popularidad sumamente bajos, un Joe Biden que de por sí ya estaba por los suelos y que buscan reelegirlo, que no sé por qué de verdad hasta qué punto tiene que llegar Joe Biden como para que lo hagan a un lado. Un sector republicano que pues de hecho es muy fuerte lo que está pasando. Hay un sector republicano que está en contra más que del genocidio, de llevar a cabo guerras, ¿no? Es muy extraño esta postura de algunos republicanos y vemos a un mundo completamente levantado, decenas, cientos de miles de personas protestando todos los días en las calles, en las redes sociales, con movilizaciones que no se habían visto en la última década. Era que era impensable, ¿no? Una movilización en Washington, D.C. como la que vimos hace unas semanas de más de 300,000 personas, más de 1 millón de personas en Londres. Es decir, hay un movimiento ya en contra de este genocidio que no ha logrado permear porque los intereses en esta área totalmente estratégica, geopolíticamente hablando, con salida
a varias partes, ¿no?, dentro del Medio Oriente, y que ha estado en disputa de manera permanente, no solamente en los últimos 75 años de ocupación, sino previo a ello por el Imperio Otomano, etcétera, etcétera, pues lo que vemos es que pareciera no haber salida. Sin embargo, más allá del desespero y más allá de lo que nos puede provocar, a mí sí me gustaría, ¿no?, aclarar que esto no es un tema político, esto no es un tema de que se respeten tratados que no se han respetado, que se respeten acuerdos a los que se habían llegado. Más bien este es un llamado a la plena movilización de la comunidad internacional, que solo de esa manera se va a parar este genocidio. Ayer tuvimos un conversatorio en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en donde participé junto con el embajador de Palestina aquí en México, y él hacía exactamente ese llamado. Así que también quisiera transmitirlo, que sepan que en Palestina hay un pueblo que está observando lo que se está haciendo alrededor del mundo, decirles que va a haber una serie de jornadas nuevamente contra el genocidio en la Ciudad de México, que estén al pendiente de la plataforma por Palestina en México, y entiendo que la próxima movilización va a ser el próximo día 17 de diciembre, aquí en la Ciudad de México, del Ángel al Zócalo nuevamente. En cuanto haya un cartel o algo, sin duda vendré a difundirlo aquí, y pues agradecerle a la gente que usa sus redes sociales, que sale a las calles, que alza la voz, y que presionemos evidentemente también a pues a nuestros representantes, ¿no?, a que se pronuncien, porque creo que, digo, como medios sabemos que nos toca informar, decir que este pasado 7 de octubre no comenzó esta tragedia. Veo que hay gente que dice que el objetivo último es acabar con Israel. Más bien creo que no hay tiempo para poner en duda que el objetivo de estas movilizaciones es acabar con este genocidio. Esta ocupación ha sido totalmente ilegal desde al menos hace 75 años. Previo a ello fue el mandato británico de Palestina, es decir, ya había otro tipo de ocupación. Sin embargo, el punto de inflexión en 1948 generó el desplazamiento de 800,000 personas. Desde ese momento hasta no había ocurrido algo tan atroz. Sin embargo, ahora son más de 1,200,000 personas las que han sido desplazadas, una cifra contundente, pensando en que la población total de la Franja de Gaza era de 2,300,000. Se habla de 18,000 personas asesinadas. En la Nakba se habla de que fueron alrededor de personas asesinadas, ¿no?, en este punto de inflexión. Ahora estamos hablando de casi el doble, toda vez que no sabemos cuánta gente todavía se encuentra bajo los escombros. No había ocurrido desde 1948 algo como lo que estamos viendo en tiempo real en redes sociales. Y también insistir que ese 7 de octubre han habido ya varios informes del propio Estado de Israel, de facciones, en las cuales aseguran que de las 1,200 personas asesinadas, que se aseguró fueron asesinadas por Hamás, varias de ellas fueron asesinadas por las propias Fuerzas Armadas de Israel, que estuvieron en shock, no sabían qué hacer y empezaron a disparar en contra de su propia población. Entonces, tenemos que detener esos relatos genocidas y parar esta masacre de manera colectiva, querido Paco. Molay, G.I. Joe Biden o G.I. Joe Trump. Los dos son terribles, pero lo que hay que también ubicar es cómo los republicanos están utilizando el genocidio para empujar la postura de Trump, ¿no? La política trumpista no es menos terrorista que la política de Biden, y es muy probable que veamos una reelección de Trump y una continuación de todo el terror que han empujado por todo el mundo, ¿no? Las dos administraciones son muy peligrosas, ¿no? A estas alturas del partido, pues no hay una que pueda, con la que se pueda pensar ni de lejos que vaya a cambiar la política exterior con respecto del militarismo, ¿no? El militarismo es un negocio tremendo, es un negocio redondo, ¿no?, donde está implicada toda la economía ilegal del planeta, la que tiene que ver con el narcotráfico, con la trata de personas y con 21,000 cosas más, pues está vinculada siempre al mercado de las armas, ¿no? Ahí está el gran negocio, y estamos viendo justamente una danza del dinero, una danza de los billetes, una danza del capital,
que está aplastando a una población completa, ¿no? Al pueblo palestino completo, y estamos asistiendo a un genocidio en toda forma, y eso yo sí creo que es pues de proporciones apocalípticas, ¿no? O sea, la humanidad está siendo puesta en tela de juicio. Justo hoy salió una declaración de la Organización Mundial de la Salud que dice que la sociedad está colapsando, la sociedad y la civilización en Gaza están colapsando, ¿no? Yo creo que eso, así como lo dijo la OMS, es la sociedad y la civilización están colapsando a nivel global en general por el sistema, el modo de producción capitalista y su agotamiento, la destrucción del medio ambiente, pero ya ver un genocidio nuevamente con el discurso racista, con esta política supremacista, que iguala en la perversidad, en la maldad y en la violencia a lo peor del nazismo, ¿no? A lo peor que vimos en el siglo XX, a lo que vimos en Vietnam, a lo que vimos en Corea del Norte, a lo que vimos en Centroamérica. Aquí lo estamos viendo sintetizado en contra del pueblo palestino, y eso pues pone en tela de juicio todos los avances democráticos, todos los avances en derechos, todos los avances en cuanto a la conformación de una comunidad internacional y el multilateralismo tantas veces traído en las reuniones de la ONU. La misma Organización de las Naciones Unidas está siendo víctima, ¿no? de la guerra, del genocidio, ¿no? Nunca había habido tantos enviados trabajadores de las Naciones Unidas asesinados por una fuerza de ocupación, por una fuerza militar, como ahora está pasando con la fuerza de ocupación israelí y su ejército, ¿no? Nunca habíamos visto tantos médicos asesinados por una fuerza de ocupación, tantos ataques a objetivos civiles, porque todos los objetivos de este ataque, de este genocidio, han sido civiles: escuelas, hospitales, refugios humanitarios, ¿no? Y es algo que no habíamos visto, ¿no? Las fuerzas de ocupación israelí, encabezadas por Netanyahu, nótese que no estoy diciendo el Estado de Israel, estoy diciendo las fuerzas de ocupación israelíes, encabezadas por Netanyahu, están atreviéndose a cosas a las que no se habían atrevido antes otras fuerzas militares, porque tienen el consenso, han ganado un consenso internacional, dominan los medios de comunicación, reprimen en todo el mundo las expresiones críticas en contra del genocidio, y están demostrando una gran fuerza de imponer el sentido común y de imponer la represión y la censura en todo el planeta. Entonces, eso es tremendo. Contra eso hay que movilizarse, contra eso hay que luchar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alina, pero yo creo que los estados, los gobiernos tienen que jugar un papel importante en este momento, y desde abajo los pueblos, los parlamentos, todas las instancias de la participación popular, pero también las instancias de las representaciones populares y gubernamentales, no se pueden quedar con los brazos cruzados. A mí me preocupa mucho que el gobierno de la Cuarta Transformación no ponga por lo menos a consulta o no llame la atención sobre las relaciones diplomáticas con la fuerza de ocupación israelí. Al día siguiente, el día 8 de octubre, el día 9 de octubre, ya era preocupante no posicionarse en contra de lo que ya se veía venir, que era un genocidio. Ya se veía venir. En los discursos de los funcionarios israelíes, incluido Netanyahu, eran discursos que reivindicaban la aniquilación y el genocidio, ya lo hacían. Y ellos estaban demostrando que estaban a punto de aplicar una especie de solución final para lo que ellos llaman el problema palestino. Así como hubo una solución final en aquella guerra de los 40, una solución final para el problema judío, ellos de manera flagrante están impulsando, ahora no nos queda la menor duda, ejecutando una solución final en contra del pueblo palestino. Es absolutamente inmoral que los gobiernos democráticos, que los gobiernos libres, que los gobiernos que representan a sus pueblos no rompan relaciones con la fuerza de ocupación israelí. Yo creo que la movilización popular que debe continuar, los pueblos del mundo han demostrado una gran solidaridad, han demostrado una gran
capacidad de acompañar al pueblo palestino en contra del terrorismo israelí, pero los gobiernos han quedado mucho a deber. Y obviamente pesa mucho allí la gran fuerza de los lobbies sionistas y la gran fuerza del capital. Pero justo en este momento se nos está poniendo sobre la mesa tomar una decisión. Si vamos a estar con los humanos, con los seres humanos, con los derechos humanos, con los avances democráticos y de derechos, hasta los que ha llegado la humanidad en este momento, o si vamos a cerrarnos, a taparnos los ojos, a cruzarnos de brazos, hablo por los gobiernos, y a permitir que el capital y la vorágine militarista y el odio y el fascismo y el supremacismo sionista se impongan. Y entonces la humanidad está jugándose el futuro en Palestina. Yo creo que el gobierno de la Cuarta Transformación debe romper relaciones con el Estado sionista, con la fuerza de ocupación israelí, y por lo menos llamar a consulta a los embajadores, ¿no? Y no solo estar viendo hacia adentro. Está bien que el proceso y los problemas internos los abordemos, los resolvamos, pero no podemos seguir con una política tan digamos, tan localista, ¿no? Yo creo que hay que ver al otro mundo, al otro lado del mundo, y poner en valor el nivel de tragedia que estamos viviendo en este genocidio en contra del pueblo palestino. Toda la humanidad está perdiéndose en ese lugar, y los gobiernos también deben posicionarse. Los poderes legislativos deben hacer declaraciones más contundentes y deben llamar a la ruptura de relaciones. A mí me extraña mucho que algunas declaraciones de legisladores acá en México están llenos de datos y de lugares comunes, pero en ningún momento están llamando a revisar las relaciones diplomáticas con Israel. Es el peso del dinero, es el peso del terror, del sionismo, pero tenemos que levantar más fuerte la voz. Los pueblos lo están haciendo, los gobiernos tienen que hacerlo también. Gela, muchas gracias, Molay Gela. Solución final, ruptura de relaciones. Tú como política, yo digo, la industria armamentista debe estar contentísima, ¿no? Estaba viendo los índices en las bolsas de Nueva York, y todos los de las armamentistas van para arriba. Las 5 primeras, incluso las 10, pero las 5 primeras, que son de Estados Unidos, están pero contentísimas. Como tu lado político, ¿qué te dice? ¿Qué debemos hacer? Molay parte y Alina de algo muy real. Hay que, la movilización, hay que mantenerla, no basta, pero incluso tenemos que llegar no solo a llamar al embajador, sino a romper relaciones con un gobierno de Benjamín Netanyahu que nos está haciendo ver un genocidio en tiempo real. Muy difícil mejorar el análisis y las palabras tan precisas y tan contundentes que acaba de decir el compañero Molay, que no tenía el gusto, pero ahora tengo el enorme gusto de felicitarlo por la manera en cómo dice las cosas, pero solamente me voy a atrever a ahondar un poco lo que él comentaba y lo que tú ahora preguntas. Por supuesto que es inminente. Yo hice un llamado hace poco a unos compañeros diputados que conozco que todavía están en Cámara, y les dije, no es posible que no haya un llamado contundente de parte de la fracción de Morena al presidente de México, instándolo a romper relaciones con Netanyahu, que parece el Hitler de esta época. No puede ser que el mundo no gritemos de manera desesperada por el brutal asesinato de personas y niños genocidio que está ocurriendo en la franja. Los palestinos están siendo víctimas de un modo impresionante. No alcanzan las palabras, no me alcanzan las palabras para describir lo que he visto en videos, la manera en cómo sacan, perdón que lo diga así, pero le mandé un video ahora a Ceci, me dijo que no lo podía mandar, pero sacan a los pequeños niños en pedazos de las ruinas, de las piedras, ¿no? Que de las bombas que están aventando los israelíes contra los palestinos. Es una cosa
que no tiene nombre, pero menos nombre tiene, yo creo, que los estados-nación, como el Estado mexicano, hoy en una lógica de transformación histórica, no haya desde el principio, ¿no? Y esto es un llamado que yo hago no solamente a los diputados que tuve de compañeros en la Cámara, sino a los que no tuve y a todos quienes tengan un grado de compasión, ¿no? No puede, uno como ciudadano, pues tiene esta impotencia brutal y solamente te queda ir a las marchas y gritar desesperadamente, ¿no? Que pare esta brutal matanza. Pero los estados-nación, los representantes, el presidente de México, para decirlo de una manera más contundente y precisa, tendría que estar haciendo eco a la desesperación que todos los mexicanos que lo elegimos tenemos y que no tenemos el poder del Estado, desgraciadamente no podemos más que gritar en las calles nuestra desesperación, pero él que tiene el poder del Estado y nuestra representación y nosotros, todos los mexicanos, estoy segura aquí sin ideologías ni colores, bueno, no sé, algunos azules a lo mejor no suscriben lo que estoy diciendo, pero estoy segura que la mayor parte del pueblo mexicano, ¿no? Estamos absolutamente desesperados y con la exigencia respetuosa de que nuestro gobierno rompa hoy relaciones con ese Estado que está matando, ¿verdad? Con el representante de ese Estado que es Netanyahu, que está matando, ¿no? De una manera cruenta, brutal, asesina a tantas personas. Yo tengo tristeza de ver esta actitud del presidente que en algún momento, no sé si ha cambiado, pero lo que yo vi una vez en una mañanera es que no se iba a meter. Yo pensé, pero ¿cómo no te vas a meter? ¿Cómo no te vas a meter en esto si te tienes que meter, si se ha metido en otros temas tan importantes que tienen que ver con la justicia del mundo, cuando no había vacunas para los pueblos pobres del África y de otros lugares, ¿no? Y él dijo que era inminente que la ONU o las autoridades de la salud en aquel momento pues rectificaran y que todos tuvieran derechos. El presidente de México ha sido pues un vocero, digamos, ¿no? De muchos pueblos del mundo. Tiene que ser hoy un vocero de las madres palestinas que desesperadamente están viendo a sus hijos morir abajo de las bombas que manda Netanyahu. No te puedes expresar en unos casos con tanta contundencia como lo ha hecho nuestro presidente y no expresarte en otros. Yo sí creo que tiene el legislativo que hacer un llamado y tiene el poder ejecutivo que hacer también, ¿no? A nombre del Estado, a nombre de todos nosotros, de todos los personajes a los que representa el presidente, las personas, los ciudadanos, tiene que hacer un llamado, y no solo un llamado, tiene que romper relaciones para que quede claro, ¿verdad?, que no estamos avalando la matanza que los pues Netanyahu y sus secuaces están haciendo en contra del pueblo palestino. Yo creo que esto es algo que hay que hacer ya, y creo que si no lo hace el presidente muy pronto, pues va a quedar muy mal parado, ¿no? No solamente en la instancia internacional, sino ante quienes creemos que él y su espíritu de izquierda debe manifestarse hoy más que nunca frente a esto, y que el sionismo asesino que está haciendo estos temas en Palestina, esta matanza, tiene que detenerse de alguna manera. Esa es mi postura, querido Paco. Gerla, muchas gracias. Alina, fíjate que me salió otro tema. De pronto ya lo había olvidado. Todavía tengo otro en la mesa, pero me salió un tema que sé que ustedes nos van a aclarar muy bien. En la semana hubo alguna visos de que pueden liberar, ya sabes, al Chinito. Es japonés, en realidad ascendencia japonesa, pero así le decían, el Chinito Alberto Fujimori, y me vino a la mente inmediato Vladimiro Montesinos. Qué terrible, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Todo lo condensa la figura de Alberto Fujimori, y hoy puede haber un indulto. ¿Cómo ves ese tema, Alina?
Y el tema de Alberto Fujimori. Mira, yo creo que estamos en momentos en donde tenemos que poner a debate absolutamente todo lo que está pasando y yo soy una férrea defensora de mirar hacia el sur, pero a ese sur global que ha estado históricamente oprimido, despojado, etcétera, etcétera. Primero hablaría de esto que todavía veo en el chat bastantes reacciones sobre el tema de qué le compete y qué no le compete a México pronunciarse o no. Y justo el caso de Perú es un buen ejemplo, porque a pesar de que nuestra Constitución establece en el artículo 89, fracción 10, los términos de la política exterior mexicana, en la cual se habla de la solución pacífica de las controversias, del diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? De la autodeterminación de los pueblos, del respeto del derecho internacional, de la no injerencia. Lo cierto es que México ha dado grandes visos de cuándo es necesario tomar postura con respecto a estas grandes atrocidades que el derecho internacional no contempla o que hace caso omiso. Este es el caso de Palestina. En un momento pues hemos visto que durante esta administración se ha tomado pasos firmes, decisiones firmes en contra del golpe de Estado a Evo Morales, en contra del golpe de Estado a Pedro Castillo. Sin embargo, esto no es un tema de derecho internacional, el tema de Palestina, y por lo cual se está llamando a romper relaciones con Israel. Este es un tema sumamente político, esto es un tema de que veo en el chat cuando ponen le doy el beneficio de la duda al presidente, claro, es que es una constante lucha de intereses, y yo creo que el tema de Tomás Herón, que más allá de si está bien o no eso por sobre las relaciones con un Estado genocida como Israel, definitivamente debe estar, ¿no?, ahí presente, como para no llamar a consulta al embajador, que es lo que han hecho varios países, o incluso como lo hizo el presidente López Obrador durante el golpe en Bolivia, que decidió suspender relaciones con Yanine Áñez por haber llegado por una vía de ruptura democrática absoluta, o en el caso de Pedro Castillo, donde también se alteró el orden y se tomó partida y dijeron, bueno, si se tiene que suspender relaciones, se suspende. Como que se nos fue un poco el audio con Alina y hablaba de estos temas de política internacional o política de relaciones exteriores, pero esperemos que se conecte, le damos unos segundos, si no, ¿qué les parece si vamos con Molay que... No sé si me escuchas, ya regresó, mire. Sí. Y bueno, para cerrar este tema, ¿no? Es decir, hay intereses económicos, políticos muy fuertes. Estados Unidos es el principal financiador de este genocidio en el Estado de Israel, en la Franja de Gaza, financiando al Estado de Israel, y obviamente es el principal socio comercial de Estados Unidos. Yo creo que aquí una cosa es lo que establezca el presidente y su toma de decisiones, y la otra, dividir responsabilidades y lo que nos corresponde a las y los ciudadanos del mundo, que es seguir alzando la voz y presionando a nuestros congresistas para que justo tomen medidas, ¿no? Yo creo que aquí sí hay que saber diferenciar el rol que está ejerciendo el presidente como presidente de la nación, y la otra, hacia dónde podemos llevar esta discusión como parte de una presión social colectiva. Y en el caso de Perú, pues evidentemente estábamos acostumbrados a que las grandes élites limeñas tomaran decisiones, las grandes oligarquías durante muchas décadas, y fue justamente Pedro Castillo quien llevó a pues una ruptura también en Perú, un profesor del área rural de Cajamarca, en la cual se reflejaron decenas de miles de peruanos y peruanas, y que ese era el punto por lo cual también lo desestabilizaron o incluso impedían que llegara a la presidencia. Justamente desde el fujimorismo era quienes estaban impidiendo que se llegara a la presidencia, y bueno, siempre fue una incertidumbre todos los días, ¿no? Vimos su gabinete, lo cambió 3 veces, fue girando hacia la derecha, muchas de esas bases le recriminaban eso. Sin embargo, en nombre de una gobernabilidad, intentó Pedro Castillo en múltiples ocasiones tratar de mover las piezas, y eso no funcionó, y de hecho el día de ayer se cumplió un año de este golpe de Estado que los medios narraban como un autogolpe, y bueno, el fujimorismo representa justamente eso, ¿no? Esos privilegios que buscan perpetuarse históricamente, uno de los gobiernos más atroces en cuanto al neoliberalismo en América Latina, una alianza brutal con los poder judicial, que ha buscado su impunidad de Fujimori y de toda la familia durante décadas,
y que no es menor, ¿no? Que volvamos a hablar del poder judicial, de todos los poderes fácticos, ¿no? Los poderes de hecho, por la vía de los hechos, en un país como Perú, donde la desigualdad también es tremenda, y obviamente ahí el poder judicial, el poder electoral ha hecho lo que está en sus manos para que estas élites, estas oligarquías, sean las que logren pues perpetuar su poder en un país tan desigual, tan pobre, ¿no? Precarizado, a pesar de los inmensos recursos que se tienen, como lo es el Perú. Gracias, Alina. Molay, Javier Milei, Dina Boluarte, Fujimori, ¿nos empezamos a asustar o vamos nosotros? Yo sé que todavía estamos nosotros lejos de eso, no hay ningún viso. Ya tuvimos a nuestro Fujimori guardando las distancias, ya tuvimos a nuestro Vladimiro Montesinos en la mano de Genaro García Luna, pero de pronto hay cosas como, yo entiendo lo que pasó en Argentina, o trato de entenderlo, pero no le tengo ningún entendimiento a lo que pasa en Perú con Dina Boluarte, con Fujimori. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde nos volteamos? Dina Balearte, querrás decir, ¿no? Sí, yo creo que sí hay que preocuparse. O sea, hay que preocuparse porque justo venimos hablando de cómo se está asesinando niños y mujeres inocentes de manera sistemática, con toda la impunidad del mundo, ¿no? Y esa es la fuerza destructora de la aplanadora capitalista, la fuerza destructora de la aplanadora imperialista, que nos hace cómplices a toda la humanidad y que nos quedamos así, casi, pues no se puede hacer nada porque el gran capital es el que manda, ¿no? Y se nos olvida el criterio fundamental que nos hace participar en política, que es que hay que defender la vida de los seres humanos y la dignidad infinita de los seres humanos y de cada una de las personas que habitan este planeta, y de eso va a hacer justicia, y de eso va a luchar por la democracia, y de eso van los derechos humanos. Si echamos los derechos humanos por la borda, entonces no tiene sentido luchar. Es inmoral mantener relaciones diplomáticas con la fuerza de ocupación israelí. Si no somos capaces de ponernos fuertes moralmente, éticamente, políticamente, frente a una injusticia de tal dimensión que pone en tela de juicio la civilización humana, pues no vamos a ser capaces de sostener tampoco nuestra democracia y nuestro proceso de transformación. Porque los fundamentos, los principios, la esencia de la lucha por la democracia, por la justicia, por la igualdad, ¿no? Por la fraternidad universal, pues se están minando, se están horadando con la situación actual de Palestina y de América Latina, porque además, ya viéndonos a Perú, es sintomático que esté siendo liberado, esté en proceso de liberación un hombre que violó los derechos humanos, que está acusado por delitos de lesa humanidad, de genocidio. Es sintomático que esté siendo liberado en un contexto de dictadura y en un contexto de una dictadura impuesta por un golpe de Estado, ¿no? Eso hay que remarcarlo, ¿no? Es un gobierno ilegítimo por todos lados, ¿no? El problema fue que no hubo la fuerza popular, la fuerza movilizada, la fuerza organizada suficiente para tumbar ese gobierno dictatorial, ¿no? Para recuperar la democracia, ¿no? Lo que sí se logró en Bolivia. La verdad es que en Bolivia se logra recuperar la democracia porque ya hay un proceso largo de transformación, de revolución cultural, de revolución democrática, que tras un golpe de Estado, impulsado desde la OEA y desde Estados Unidos, los amiguitos de la pandilla golpista de aquí de nuestro país, por la fuerza popular, por la capacidad de organización, por la capacidad de movilización, se pudo recuperar, a partir de la lucha popular y de la acción callejera, se pudo recuperar la democracia, ¿no? En Perú no se logró acumular ese poder popular, movilizar esa fuerza democratizadora. Entonces ahí está el quid de la cuestión, ¿no? El quid de la cuestión es justo la capacidad de movilización de los pueblos, la capacidad de organización de los pueblos, ahora le dicen la capacidad de agencia que pueda tener el movimiento de masas, con una dirección unificada, una dirección política bien organizada, ideológicamente clara,
¿no? Ideológicamente clara, que no quiere decir monolítica, sino más bien con claridad político-ideológica de luchar por los principios fundamentales del humanismo, ¿no? Digámoslo en términos aquí, del humanismo mexicano, ¿no? Y ahí está la fuerza que nos puede preparar para un escenario difícil, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta donde estamos en México? Con un gobierno popular, con un gobierno democrático, con un gobierno que sabe que escucha a su pueblo y que sabe que escucha a los diferentes actores de la cuestión política y económica. ¿Cómo llegamos aquí? Pues con una insurrección popular pacífica, democrática, de 30 millones de personas que dieron el voto y a un gobierno al que ha seguido, al que ha apoyado, al que ha sostenido y que hoy lo tiene en índices nunca antes vistos de popularidad, ¿no? Que le da una gran legitimidad porque ese gobierno ha entregado resultados a ese pueblo, ¿no? Entonces tenemos esta dialéctica que nunca habíamos tenido en nuestra historia, que la tenemos ahora en un proceso democrático en ciernes, ¿no? Que está avanzando, un gobierno electo por el pueblo, un gobierno que le responde a su pueblo y un pueblo que sostiene a su gobierno. Es muy difícil que eso se debilite en el corto plazo, pero hay que poner mucha atención en mantener organización, en mantener movilización, en mantener articulación, ¿no? Y en construir los instrumentos políticos suficientes para esa fuerza seguirla desarrollando, seguirla haciendo crecer y prevenir cualquier escenario adverso en unos 2 sexenios tal vez, ¿no? A menos de que otra cosa suceda, ¿no? Pero es el pueblo, el pueblo movilizado, organizado, el poder popular, el que puede dar, prevenir tanto un golpe de Estado, ¿no? Y una recuperación democrática, como un proceso de elección donde salga un monstruo, como Milei lo hizo, aprovechando las fisuras, aprovechando las limitaciones, aprovechando los errores del gobierno electo, ¿no? Que era un gobierno pues, que tenía una tendencia y una herencia justicialista, peronista, pero que no supo responderle a su pueblo, aprovechando esas debilidades. Por cierto, hubo un corrimiento al centro que debilitó mucho la gestión de ese gobierno, como se ha pasado. Es un síntoma que yo ahí pondría mucha atención también para nuestro país, para nuestro proceso. Esos corrimientos al centro no salen muy bien, ¿no? Ese tratar de quedar bien con las oligarquías, ese tratar de quedar bien con los viejos poderes, esa incorporación del viejo régimen para tratar de llevar la fiesta en paz, no ha salido muy bien ni en Argentina, ni en Chile, ni en Perú. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Es abajo, es a la izquierda, es con el pueblo, es con democracia, es con participación, es con organización, cómo se previenen esos monstruos. Y yo, pues, creo que hay que ser muy solidarios, hay que seguir con mucho detenimiento el proceso en Perú y esperemos que también las fuerzas democráticas del Perú logren articularse y movilizarse para salir airosos en la recuperación de su democracia, que es una tarea pendiente, y en la recuperación de su proceso de cambio, que está pausado por una dictadura impuesta por un golpe de Estado. Molay, gracias. Gela, viendo Perú, viendo Fujimori, viendo Argentina, ¿está viva la insurrección en México de 2018 o ves alguna fisura en el proceso que va a concluir con las elecciones presidenciales, generales que incluyen la presidencial en 2024? Sí, Paco, antes de contestarte eso, solamente quisiera comentar algo brevemente sobre el tema anterior. Yo le quería proponer a nuestra compañera Alina, y además de felicitarlos a ambos, me honra muchísimo compartir una mesa con gente tan inteligente y tan revolucionaria. Mire, yo creo, Alina, no sé si estuvieras de acuerdo, pero se lo puedes comentar a alguien. Yo creo que la manifestación del 17 tendría que ser dirigida también con base en lo que estamos aquí platicando, no sé si a alguien le importe y lo pueda hacer, pues con una manifestación hacia el gobierno de México, para que el gobierno de México justo haga lo que acaba de mencionar el compañero. Es inmoral mantener relaciones diplomáticas con un Estado genocida. Es inmoral. Y un Estado que ha hecho tantas cosas en favor del bien y del interés público mundial,
y no se diga nacional, ¿verdad? Por supuesto, no puede cometer una inmoralidad de ese tamaño. Eso solamente quería comentar y dejarlo en la mesa porque ustedes pues seguramente tienen posibilidades de irradiar la posibilidad de que se haga una manifestación en ese sentido. 2, creo que el tema que usted, que estás comentando, que se ha comentado aquí en la mesa respecto a la, digamos, resurrección de este ciudadano peruano, me parece que habla de cómo este corrimiento al centro, que por ejemplo acabamos de vivir recientemente en el caso mexicano con un gabinete no un gabinete, porque esto todavía no es un gobierno, pero digamos con un grupo de ciudadanos en los que yo resalto la presencia de Lorenzo Meyer y algunos otros, pero también resalto la presencia de los otros que están y han estado más en el centro, no en la izquierda, y que no sabemos cómo van a actuar siendo la cabeza de un proyecto de gobierno, porque no tienen cualquier puesto, ¿no? ¿Por qué personas como el historiador que acaba de hablar o como una servidora no son no solamente ni tomados en cuenta, sino que no nos voltean a ver para nada cuando se habla, por ejemplo, de temas de medios de comunicación? Y sí, a Javier, en mi caso, que soy una especialista, que tengo un doctorado, que tengo una lucha de más de 30 años, que cada vez que puedo hablo sobre el asunto. ¿Por qué sí, Javier Corral, que ciertamente es un luchador en el tema, yo lo admiro, lo conozco, estuve con él en el tema de la ley Televisa, sé de su compromiso brutal, pero que no habemos otras personas que estamos en la izquierda, que hemos militado en la izquierda, en mi caso he sido diputada de la izquierda, que nosotros no nos merecemos un llamado a participar, y él sí porque hizo ¿qué? Para el movimiento. Bueno, este corrimiento a la derecha, digo, al centro, que hay, por ejemplo, en el gobierno de México, me parece, si bien estratégico en términos electorales, porque ciertamente será y llamará a la simpatía a lo mejor de unos votantes que todavía no están absolutamente convencidos de que efectivamente podemos seguir haciendo esta transformación ahora en un segundo piso con Claudia Sheinbaum a la cabeza. Yo lo espero y lo deseo fervientemente. Es lo mismo, yo creo, que fue pasando en los estados en donde hoy, por ejemplo, el caso argentino, Milei, ¿no? Uno no se puede explicar por qué alguien puede votar por un ciudadano que verdaderamente parece estar loco. A mí, yo no tengo la menor duda, no porque sea psicóloga ni terapeuta, sino porque cualquier persona con 4 dedos de frente tiene que poder ver la locura del personaje. Mira nada más que expresiones, cómo habla, cómo se expresa, tiene de medium a no sé quién para hablar con sus perros. O sea, no es una persona normal. Es una persona que necesita un psiquiatra, ¿no? ¿Y cómo es posible que un pueblo haya votado por un tipo así? Bueno, yo digo que los medios de comunicación tienen un gran papel en eso, y que Fujimori recupere visibilidad después de las brutales cosas que ha hecho contra el pueblo peruano, ¿no? Claro que nos tiene que llamar a la alarma. Claro que el hecho de que Brasil haya sido gobernado recientemente por alguien como Bolsonaro tiene que ser un tema que nos preocupe a la humanidad. Que el hecho que un pueblo como el israelí permita que Netanyahu esté matando niños palestinos, ciudadanos y personas, tiene que ser algo que nos levante las cejas, ¿verdad? Que pensemos qué está pasando. Y uno de los poderes de la derecha mundial son los medios de comunicación. Y ayer hay fotografías en donde el presidente estaba, ¿verdad?, hablando pues con mucha relación y cercanía con Azcárraga Jan, pidiéndole a esos empresarios que inviertan y que van a invertir 30 o 40 mil millones a cambio, yo creo, de que no se haga esta reforma electoral fundamental que era la de 40 horas, como trabajan todos los países democráticos del mundo. En todos los países democráticos del mundo, ¿verdad? Hay se trabaja 40 horas a la semana, ¿no?
¿Por qué no se hace esa reforma aquí en México que lleva atorada en la Cámara de Diputados tanto tiempo? Porque hay intereses empresariales que no lo quieren. Ya declararon los empresarios de alto rango, ¿verdad? Uno de los cuales estuvo presente, Cervantes, presente en la presentación de estos que van a hacer la nueva proyecto de gobierno, etcétera. Ahí estuvo Francisco Cervantes. Ese mismo opina que no debe haber esa reforma en donde los trabajadores deben trabajar 40 horas como ocurre en todo, más o menos en todos los países democráticos del mundo. Y luego, el dueño de una televisora que se la pasa hablando pestes difamatorias, brutales, fake news en contra del presidente, de sus hijos y de cuánto ciudadano decente se encuentre, la televisión, específicamente Televisa y Televisión Azteca, se encuentran todo el tiempo que tienen el mayor rating, el 80% del rating de este país, ve Televisa y Televisión Azteca, o sea, de la gente que ve televisión, el 80% ve televisión y Televisa y Televisión Azteca, y ese Azcárraga mismo, que es el dueño de esa televisora, se le pasa hablando mal todo el día, todo el tiempo, cada vez que puede, su televisora, de el presidente de México. Y el presidente de México ayer hablando con ellos acerca de que iban a invertir 30,000 o 40,000 millones de pesos, no recuerdo bien, como que yo no entiendo bien. No entiendo que hay que hacer política. Entiendo que el tema económico y de la inversión privada en el gobierno, en este país, es importante para el gobierno. Entiendo que la política pasa por tener que dialogar, ¿no? con estos personajes, pero espero que la política no vaya a dejar su aspecto moral y entonces te permito y te meto a mi gabinete o te hablo para que seas el testigo de honor de lo que vamos a hacer próximamente en este gobierno, a ti, señor Francisco Cervantes, aunque sepa que tú no quieres que los trabajadores de México tengan más justicia en materia laboral. Te platico contigo en una comida pretemblor de ayer, pero para que inviertas mucho dinero y hago como que no me doy cuenta de que estás utilizando las concesiones que son de todos la concesión, porque la concesión se la otorgaron a Televisa y a Televisión Azteca, pero el aire es nuestro, es de todos los mexicanos, es público. Y ellos utilizan esa concesión para hacerse hiperarchimillonarios, pero no lo pueden seguir haciendo diciendo las mentiras que dicen y faltando al básico derecho de audiencia, del derecho que tenemos las audiencias. Sobre eso estoy haciendo mi tesis doctoral. Las audiencias tenemos un derecho y ese es el de recibir información plural y diversa a través de los medios tradicionales, no nada más de las redes. Y ese derecho lo tiene que garantizar el gobierno de México y no lo está garantizando porque ellos creen que con existen las redes ya por sí mismas deberían de garantizar el derecho, no solo el de la libertad de expresión. La libertad de expresión es una parte del problema. La otra parte es yo como audiencia tengo un derecho y el Estado, el gobierno no me lo está garantizando. Y no solo eso, le está permitiendo a Salinas Pliego, a Don Richie y a el señor Azcárraga Gallán, a que hagan lo que quieran con las concesiones, no les ponen ni una sola limitación, no les exigen que se garantice el derecho de las audiencias y como que se les perdona todo lo que hagan. Bueno, a mí me preocupa, perdón que lo diga, ya sé que yo no caigo bien por decir, a veces por decir estas cosas, pero somos los analistas y los luchadores de la genuina izquierda que llevamos 30 años en este país construyendo la transformación, quienes tenemos que poder seguir hablando, Paco. Porque si no hablamos y no decimos la verdad y no decimos que es atroz que el gobierno de México siga teniendo relaciones con Netanyahu o que es atroz que Francisco Cervantes hoy sea miembro de, no es atroz, pero es grave, pero es peligroso, ¿no? ¿Por qué los de la izquierda no tenemos un espacio en el proyecto de la transformación de Claudia y sí lo tienen Javier Corral y Francisco Cervantes? No sé, quisiera
que alguien pronto nos pueda responder a estas preguntas. Y sí, preocupémonos, porque Fujimori, porque Milei y porque otros parecidos a ellos están teniendo y ganando un poder, y creo que los medios tienen y han tenido una gran influencia en que eso esté ocurriendo. Y si no hacemos algo pronto, pues hay que poner las barbas a remojar también en el país, en nuestro país, querido Paco, compañeros. O sea que sí tenemos fisuras y sí tiene razón Gela. Mire, ya se nos fue el tiempo, pero antes de que se vayan, yo quiero hacerles una última pregunta que podemos responder, bueno, el tiempo que se necesite, la verdad es viernes, porque además los temas están bien, hay hoy un reportaje en la plataforma Latinus sobre la corrupción de los hijos del presidente, independientemente de que el presidente ya respondió que no son corruptos, que no pueden demostrar. Yo vi parte del reportaje y digo, pues sin fuentes, sin nadie, es el amigo del amigo, pero independientemente de eso, yo hice en la mañana una aseveración, no estén de acuerdo como vean, pero yo decía, cuando me preguntaban, le digo, no es casualidad que haya aparecido ese reportaje en Latinus, porque mañana se cumplen 18 años de un montaje que Carlos Loret de Mola quiere olvidar. 18 años con una persona en la cárcel, pero una persona que fue detenida a través de un montaje con tortura que se pasó en televisión y que muestra la descomposición judicial de este país en pleno. 18 años en prisión, sin juicio, sin nada, y aparece un reportaje acusando a los hijos del presidente. No sé cómo lo ves, Alina, pero mañana se cumplen 18 años, yo recuerdo, lo vi por televisión, el montaje de la captura de Florence Cassés y de Israel Vallarta, de una banda de secuestradores que ahora sabemos que nunca existió, así que yo no veo casualidades, pero bueno, eso es lo que yo pienso, Alina. ¿Cómo ves tú? Los grandes montajes son los que nos han pues evidenciado, ¿no? En dónde estamos parados y también la batalla comunicacional que se avecina, lo que tenemos por delante, los grandes retos, porque a pesar de que esto ya va a cumplir, ¿no? Unas cuantas décadas, lo cierto es que los montajes siguen ocurriendo todo el tiempo en torno a Palestina, en torno a la Cuarta Transformación, son el pan diario de cada día en diferentes latitudes, expresando un interés de clase, que es el interés de las grandes oligarquías en este país, que buscan a través de la desinformación, la confusión e incluso el miedo y el horror, ¿no? El terror que buscan infundir desde los medios, estas campañas de ya llegó el virus comunista o de no le hagan caso a Gatell, reflejan esa necesidad de las grandes oligarquías de mantener callada y pues con los brazos cruzados a la ciudadanía. Así que pues se cumple un aniversario más de este montaje de Florence Cassés. Sin embargo, insisto, hay que estar conscientes de la gran batalla comunicacional que se nos avecina, especialmente porque como parte de estas resistencias en México surgió esta mañanera que hemos visto el poder que ha tenido para minimizar esas grandes narrativas hegemónicas que se sentían estos dueños, ¿no? De comunicación, como que nadie les iba a atacar, nadie les iba a hacer contrapesos. Sin embargo, seguimos viviendo en un país donde, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 97% de la población mexicana posee una televisión y siguen consumiendo no solamente las noticias, sino también esos modos de concebir al mundo a través de sus telenovelas, a través de sus espectáculos, a través del individualismo, la meritocracia y a través obviamente de la nota roja. Eso es lo que sigue todavía mucha población consumiendo, ¿no? Yo creo que es importante hablar de que una cosa es el ámbito político y las narrativas que podemos desmantelar a través de estos espacios independientes, y la otra todavía ideologías, el machismo, la misoginia, la transfobia, ¿no? Muchos discursos de odio que se siguen viendo incluso dentro de personajes que se asumen de izquierda y se han visto normalizados estos discursos, chistes, pues misóginos, etcétera, etcétera, que yo creo que todavía nos debemos grandes reflexiones. Entonces, la tarea no es menor, la tarea todavía tenemos que seguir construyendo más y mejores discursos, tenemos que ser obsesivos con estar informados, informadas, con reflexionar
reflexionar no solo con lo que hace el de enfrente, sino cómo nosotros y nosotras replicamos esos discursos del échale ganas, meritocracia, el no darle espacio a otras mujeres que también hacen periodismo, a otras mujeres que quieren ocupar un curul, una toma de decisiones. Lo vimos, ¿no? Una campaña desde las derechas sumamente misógina en contra de Claudia Sheinbaum, mientras decían que ella era una creación de Andrés Manuel López Obrador. A Xóchitl Gálvez denunciaban al presidente por decir, pero además con otro enfoque, ¿no? Que es una perspectiva de clase, el decir que es una creación de las oligarquías. Eso no es en una condición de ser mujer, ¿no? Si es una condición de clase, de poder, y hay que seguir desmenuzando estos discursos porque las derechas suelen apropiarse también de ellos, ¿no? Ahora resulta que las derechas son feministas, las derechas les preocupan los derechos humanos, a las derechas les preocupan los pueblos indígenas contra los cuales legislaron durante muchas décadas. Entonces creo que tenemos un deber muy importante, no solamente de desmantelar los grandes montajes, las grandes ideas, ¿no? De que solamente unos cuantos sí son periodistas y los otros no. Esta idea de cómo es el verdadero periodismo, yo creo que hay varios retos ahí en contra de los montajes, en contra de los Carlos Loret, de los Broso, de todos estos personajes, pero también creo que tendríamos que estar obsesionados profundamente y obsesionadas con tener cada vez más herramientas para comunicar, cada vez más datos que maten el relato, por ahí dicen, ¿no? Varios compañeros, compañeras, dato mata relato, tener cada vez más cifras, ¿no? No solo del genocidio en Palestina, sino todos los días, qué es la 4T, quedarnos, dejar las consignas de lado para hablar de cuestiones muy concretas, ¿no? Esto de abrazos no balazos se ha traducido en la disminución del feminicidio, se ha traducido a pesar de las grandes campañas mediáticas, la disminución de los robos a casa habitación, el poder entender la violencia ya como un fenómeno estructural en México y tener, insisto, esa obsesión como comunicadores y comunicadoras de pues sostener teórica, ideológicamente también nuestras posturas frente a estos grandes monstruos mediáticos. Y pues aprovecho, Paco, para despedirme, tengo que salir corriendo. Y pues pedirle a la audiencia también que nos siga en nuestros espacios informativos. Hemos construido para dar esta batalla comunicacional un nuevo medio de comunicación que se llama De Raíz Media, nos encuentran así en YouTube, De Raíz-Media, que nos sigan, dejen sus likes también, es muy importante aquí en Sin Censura, así que pues nos vemos tanto en @AlinaDuarte- como en De Raíz-Media en YouTube. Ojalá puedan suscribirse, tenemos entrevistas también sobre la batalla comunicacional con Epigmenio Ibarra, salió este programa el día de ayer y pues eso, mandarte todo mi cariño, admiración, Paco, por también todo el trabajo, la labor que haces, a Gela, a mi compañero también Molay, que sé que también está metido en la formación política y obviamente a toda la audiencia de Sin Censura. Alina, muchas gracias, un abrazote y espero que nos veamos pronto. Así que y seguimos. Molay, la misma pregunta, 18 años, prisión preventiva, 0 juicios, un montaje, hoy un reportaje para acusar al hijo del presidente, justo cuando se cumplen, mañana se cumplen, yo recuerdo, lo vi muy temprano, 18 años en prisión preventiva. Yo sé que en muchos países puede pasar, pero pasa en 18 años sin nada y ahí está guardadito en prisión preventiva. No, pues no debe pasar en ninguna parte del mundo, ¿no? Nosotros no podemos resignarnos y aceptar que pasen este tipo de barbaridades, porque estamos viendo dos grandes poderes que están violentando la vida y la dignidad de una persona. Ya le destruyeron la vida, ¿no? A Israel Vallarta. Florence Cassé, pues como logró salir, logró irse a su país, pero a Israel y a su familia les han destruido la vida. Y es dos grandes poderes tremendos contra los que difícilmente una colectividad puede hacer resistencia, menos una familia, menos un individuo, en el caso de Vallarta. Y es el poder judicial, ¿no? Las policías, la corrupción del poder policíaco, ¿no? Encabezado en ese momento por García Luna, que tiene todavía sus alfiles colocados en espacios del poder político actualmente. Eso es muy preocupante, pero ahí estuvo García Luna, ahí estuvieron sus torturadores, ahí estuvo el Poder Judicial y ahora el Poder Judicial no ha resuelto
esta violación tan brutal y además tan flagrante a la vista de todos, como así como el genocidio en Palestina, así a la vista de todos, cometen el crimen, abusan, destruyen los derechos humanos, violan los derechos humanos y difícilmente se puede hacer algo. Entonces nosotros, pues nuestra obligación es levantar la voz y señalar que se está cometiendo una injusticia tremenda, más allá de lo que se le pueda imputar, que ahorita ya estaría sobreseído, ¿no? A este Israel Vallarta, ¿no? Porque luego ese es mucho el pretexto, es que sí, es que andaba en algo, es que no sé cuánto, ¿no? Pero pues se le torturó, ¿no? Se le criminalizó sin pruebas, y no se le ha permitido un juicio justo, ¿no? En ningún momento. Se sigue bajo proceso, eso es una barbaridad. Y en nuestro país es un país, como muchos otros, donde en este momento hemos dado pasos importantes en la lucha por los derechos humanos, porque como dice el presidente Andrés Manuel, ya no es el gobierno el principal violador de los derechos humanos, pero hace apenas poco más de 5 años el gobierno encabezado por el prianato era el violador principal de los derechos humanos y todavía quedan en las cárceles cientos de miles, si no millones de personas que están presas porque no hablan español o porque no tienen dinero para pagar un abogado o porque los defraudaron y los metieron a la cárcel en vez de otra persona por firmar un documento, veto a saber qué cosa. Tenemos un montón de personas en prisión con meses o con años en prisión, igual que Israel, igualito, así, en proceso. Se queda uno ahí en la cárcel con su trajecito azul de que está en proceso y pueden pasar años sin libertad, años sin un juicio, años sin que la ley y los derechos humanos les hagan justicia. Y eso, pues es un problema, es uno de los grandes problemas que tienen estructuralmente las instituciones, las viejas instituciones anquilosadas del Estado mexicano, en este caso el Poder Judicial y las policías, ¿no? Y entonces hay que poner mucha atención porque ahí hay que democratizar, ahí hay que transformar, ahí hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, ahí hay que perseguir y observar y juzgar a los corruptos, ¿no? Y el Poder Judicial reformarlo, como ya lo hemos insistido, ¿no? Y lo otro es el poder mediático, ¿no? Alina Duarte nos ilustraba muy bien cómo es una batalla abierta, una batalla por las subjetividades de todo el colectivo humano que somos la sociedad política mexicana, ¿no? La gran sociedad tan plural, tan diversa, tan compleja que es la sociedad mexicana, está siendo troquelada en su mentalidad y en su cultura por dos grandes empresas encabezadas por mafiosos, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Televisa y TV Azteca están encabezadas por grupos mafiosos, por grupos corruptos, por una casta político-social que se puede llamar una lumpenburguesía cipaya. Ni siquiera son una burguesía ilustrada que está ahí viendo por el interés, su interés particular, pero también un interés colectivo que sería el interés nacional, que pues también protegería su interés particular, ¿no? Proteger el interés colectivo también implica proteger un interés individual, pero en el caso de las lumpenburguesías y payas, no ven por la colectividad en lo más mínimo, solo tratan de centralizar y de acumular ganancias y no les importa la cultura, no les importa la verdad, no les importa el desarrollo libre del pensamiento, el desarrollo libre de los seres humanos, al contrario, a ellos les preocupa que haya seres humanos pensantes, cultos, movilizados, organizados, ¿no? Comunidades articuladas y orgánicas, les preocupa porque no pueden abusar de esas comunidades libres, ¿no? Entonces, estupidizan por medio de los medios de comunicación, tratan de hacer tratan de imponer una especie de obediencia, ¿no? Irracional, ¿no? En México conocemos mucho de eso porque hemos sufrido la televisión y los productos televisivos de mierda que producen Televisa y TV Azteca, ¿no? Pero además las mentiras, ¿no? Las mentiras insistentes, las mentiras que buscan romper los pasos democráticos, que destruyen carreras políticas, que extorsionan a la gente también que lucha y que participa en política, ¿no?
Entonces es un poder el mediático muy, muy poderoso y al que hay que ponerle también mucha atención, ¿no? Creo que hay que generar instrumentos de comunicación y propios, tanto del gobierno como de las fuerzas democratizadoras. Alina Duarte ya nos invitaba a visitar un espacio, pero hay que también legislar para proteger los derechos de las audiencias frente a poderes que son capaces de destruir la vida de personas, como el caso de Israel Vallarta, ¿no? O que golpean sistemáticamente a personas como los hijos de Andrés Manuel, que están fuera de la política, que no tendrían por qué estarlos asediando, ¿no? Pero además inventando fake news, ¿no? Que es algo muy preocupante, ¿no? Hay un video también circulando, ¿no? Que es tan ridículo que ha caído en lo gracioso, de Ciro Gómez Leiva y su Patiño, en donde dicen, acusan de plagio a la gente que trabaja con la doctora Claudia Sheinbaum por una canción que utilizan para la campaña, ¿no? Entonces ahí en vivo entrevistan al autor de esa canción y le dice así casi como, ¿verdad que es plagio? Y el autor les dice, no es plagio, yo regalé esa canción, de hecho yo hice los arreglos, yo la compuse para la campaña de Claudia porque es mi amiga y me cae muy bien y no hay plagio. Entonces ya los dos pseudo periodistas trataron de salirse por la tangente ahí hablando del video y de otras cosas, pero justamente se evidenciaron inventando una mentira, se evidenciaron haciendo un montaje express, ¿no? Y esa es la forma en la que estas personas, los pseudocomunicadores y las empresas de comunicación al servicio de los empresarios, ¿no? Es como están acostumbrados a hacer las cosas. No hay una legislación que les obliga a tener un criterio ético para generar sus contenidos y que proteja a las audiencias de las mentiras y de lo peligroso que pueden ser esas mentiras, además de los discursos de odio y todo lo que se acumule, ¿no? Entonces, ahí hay una lucha. Nosotros en este proceso de democratizar nuestro país, sí tenemos que poner mucha atención en cómo reformamos y cómo controlamos desde lo público y en función del interés general de la colectividad a los poderes mediáticos y cómo reformamos al Poder Judicial para evitar estos abusos y estas violaciones de derechos humanos que son realmente trágicas. Es una vergüenza tener hoy 18 años con una persona en la cárcel sin ni siquiera tener un juicio justo y además de todas las que pueden estar alrededor. Él es un ejemplo de lo que es capaz de hacer el poder corrupto del viejo régimen, que esperemos que ya lo hayamos dejado atrás. Hay que trabajar por dejarlo bien atrás en el basurero de la historia. Molay, ¿a dónde te encontramos después? Ahora me voy a despedir de Gela, pero también dándole a la misma pregunta, ¿dónde te encontramos? ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde te busca la gente que te escucha? Pues yo estoy trabajando en la 4TV, busquen la 4TV, ahí estamos, es un canal de nuestro movimiento, ahí las noticias las da mi compañera Paola Medina, que es actriz, hay un equipo técnico muy bien preparado, ahí hacemos un programita de entrevistas, esperemos tenerlo ahí por allá, ustedes dos, muy pronto, maestro, maestra, y hacemos entrevistas, mi sección se llama Como Pez en el Agua, pueden buscarlo en internet, ahí en la 4TV, ahí estamos, y en redes sociales, Molay Maza en Facebook, Molay Maza en Twitter. Normalmente yo no usaba tanto las redes, pero ahora con lo de Palestina sí, trato de estar combatiendo todas las mentiras, los infundios y la propaganda de la fuerza de ocupación israelí, y entonces ya soy más activo. Y en el TikTok lo mismo, el TikTok me ha cerrado ya varias cuentas, entonces la cuenta que ahorita uso se llama Tercer Cuenta, porque TikTok la cierra, ¿no? Y ahí me pueden encontrar. Y acá con ustedes, sin censura, las veces que me inviten, pues yo aquí estaré y aquí me encontrarán seguro. Y estamos organizando círculos de estudio para la formación política, abiertos para toda la ciudadanía, todos los domingos a las 5 de la tarde, es Círculo Esparta, es un círculo virtual, se pueden conectar por Zoom o por Facebook Live y ahí entrarle a la discusión y al estudio colectivo, o los lunes a las 7 de la noche en Círculos Semilleros de Conciencias, también por Facebook Live o por Zoom. Todo el mundo puede entrar a discutir, todo el mundo puede participar y son procesos de formación y de construcción del conocimiento colectivo. Ahí me encuentran. Molay, muchas gracias y debo decir además
que la TV de la 4T me abrió primerito las puertas con la aparición de mi nuevo libro hace unos 3, 4 meses. Me abrieron las puertas, así que soy muy agradecido. Gela, la misma pregunta. 18 años, tú eres periodista, comunicadora, sigues estudiando, ¿qué hacemos? Aparece hoy un reportaje acusando a los hijos del a un hijo del presidente, a través de un amigo, que son cosas que nunca voy a entender, pero bueno, son comunicadores porque tienen una plataforma, pero me parece algo grosero. Aparece un reportaje contra los hijos del presidente cuando se cumplen 18 años de uno de los montajes más representativos en este país. Sí, uno de los montajes más representativos del poder. Conozco el caso Vallarta muy bien, conocí a su tía, hablé cercanamente con ella siendo diputada, hicimos un foro en Cámara para poder liberar con el afán, ¿no?, de poder ayudar, y lamentablemente, pues otra vez, ¿no?, el poder increíble de este poder judicial y al mismo tiempo de los medios, pues ha hecho que este joven, 5 años de la Cuarta Transformación, y todavía no haya, no pueda estar libre. Pero él es un ejemplo clarísimo, como ya le decía el compañero, creo yo, de el enorme, y lo decían ustedes, el enorme poder que todavía creo yo que tienen los medios, o que tuvieron en este caso, para construir esa terrible situación que todos conocemos. Pero quiero acudir a eso para hacer una hipótesis pública que quisiera que ustedes tengan nada más en la mente, a ver si les suena. Yo creo que el problema más grave de la estrategia de comunicación en contra de la Cuarta Transformación hoy es que el poder carismático del presidente ha hecho pensar al mismo presidente y al gobierno que el pueblo ya es sabio y que no puede revertirse digamos, el estado actual. Cuando el presidente dice que el pueblo es sabio, en realidad lo que está, creo yo, una de las cosas que está queriendo decir es que el pueblo ya entendió, y a pesar del poder brutal que ejerce la comunicación de los medios convencionales, como tienen las redes, no va a dar vuelta atrás. Quiero sobre esta creencia, aseveración y narrativa que se posiciona en la mañanera con mucha frecuencia, decir 3 cosas. En primer lugar, yo no puedo creer que el presidente ignore que más del 50% de la población en este país no tiene acceso cotidiano, permanente y fácil a las redes sociales. Por lo tanto, si una persona quisiera estar viendo este noticiario, este programa, por ejemplo, tendría que haber podido pagar un internet fijo, podría en su casa, lo cual implica 4 o 500 pesos mensuales, por lo menos, o en su teléfono, y además tendría que estar ocupando una enorme cantidad de datos que le cuestan mucho dinero suficiente como para pensar que un obrero campesino, persona de un salario mínimo, pues no puede con facilidad pagar. Por lo tanto, la creencia de que porque existen redes o existen programas en las redes sociales, eso ya automáticamente hace que la gente esté informada, es un mito, ¿no?, que yo creo que hay que derrumbar, y derrumbarlo pronto. 2, la falta de acceso a las redes sociales y por lo tanto este tipo de información no, por lo tanto, no garantizaría que la gente esté actuando, por ejemplo, electoralmente hoy en las encuestas en favor de Claudia, porque está informada por las redes, sino podría estar actuando así porque el poder y el carisma tan increíble, monumental, diría yo, del presidente López Obrador, por hoy, hace que el pueblo sea lo suficientemente sabio y con ello ignorar el potente mensaje y las fake news, etcétera, de los medios de comunicación. La pregunta que yo abro sobre esto sería: en el momento en el que el presidente de México ya no ejerza ese liderazgo carismático enorme que tiene esta gente, este pueblo sabio, que estará
todo el tiempo otra vez irradiado, ¿no? Por los mensajes nefastos de la televisión y la radio convencionales, porque además es el medio que tiene a su alcance con la mayor facilidad, gratuito y sin pagar nada. ¿Será este pueblo sabio que no va a revertir sus opiniones ante la ausencia de un comunicador tan enorme también como el presidente y ahora en manos de, no sé, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, pues es una líder, pero no diría yo que es una líder carismática, enorme o que se caracterice porque tenga en ese sentido alguna similitud con el presidente, la tiene en otros sentidos, en el proyecto, en la construcción del segundo piso, la cuarta transformación, en su voluntad política, en su inteligencia y claridad sobre la realidad social. Pero ella no es una persona que se caracteriza, digamos, por su enorme carisma comunicativo, según mi opinión, muy humilde, y no estoy diciendo nada en contra de ella. Me alegro que sea una mujer inteligente, cercano al presidente, pues que hoy sea quien va a tener el liderazgo de la nación, pero también tenemos que ser objetivos y ver que si ella no tiene este tema de la comunicación o si no logra posicionarse al igual que el presidente en ese aspecto comunicativo, entonces será muy fácil que los mensajes enloquecidos de la derecha que está apoderada de la comunicación, no solamente en Latinoamérica y por supuesto en México, sino casi en todo el mundo, vuelvan, ¿no? A agarrar las mentes de la gente y entonces se pueda revertir, digamos, esa idea del pueblo sabio. Solamente lo quiero poner aquí a la mesa porque tenemos que preguntarnos si sin la presencia de López Obrador va a seguir todavía el poder, ¿no? Que hoy están teniendo la comunicación, por ejemplo, de la mañanera a través de las redes, etcétera. Y por último, quiero decir, querido Paco, que esa es la responsabilidad de la sociedad, presionar a que los gobiernos y sus narrativas, aunque sean tan transformadoras como lo ha sido y lo es el gobierno de López Obrador, pues siga vigente, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, aceptamos que ya el pueblo es sabio y que ya las redes son lo que permea en la información pública y no importan los medios convencionales, tenemos un alto peligro de volver a caer en manos justo de ese poder al que estamos combatiendo. Y segundo lugar, y con esto, Paco, necesitamos reflexionar, por ejemplo, si la política exterior que ha sido muy clara, ¿no? Con el caso de Evo, que ya lo mencionaba Lina, o con el caso de otros temas latinoamericanos, como la enorme solidaridad que tiene el presidente con los presidentes para poder combatir la migración por pobreza, etcétera. Si eso mismo no se está reflejando en el caso, por ejemplo, de Palestina, pues sí es obligación de la sociedad y los ciudadanos que presionemos a nuestros líderes de izquierda a que tengan más claridad, más contundencia y más fuerza. La política de comunicación social del gobierno de la Cuarta Transformación está equivocada porque no está garantizando el derecho de las audiencias. La política exterior del gobierno de México, aunque ha sido firme y respetuosa, se está equivocando en el caso particular de la relación que todavía sostiene con un Estado israelí que está siendo genocida en contra de los palestinos. Y esa responsabilidad y esa voz se tiene que alzar, aunque nosotros, yo sea, pues fui diputada constituyente de la 4T, estoy absolutamente comprometida con este movimiento, llevo 30 años de mi vida luchando para la consolidación de este proyecto, pero ello no me hace dejar de ver, ni me hace callar ante las cosas que todavía faltan. Y yo creo que las personas que se están conjuntando ahora públicamente alrededor de Claudia Sheinbaum para el gobierno que viene, tiene que incluir y seguir incluyendo a personas que tengamos también el compromiso que tenemos, por ejemplo, en el tema de los medios de comunicación. Y bueno, Paco, pues sí, yo creo que luchar y que seguir alzando la voz en favor de este joven que lleva 18, 17 años de su vida y que nadie se los va a recuperar, aunque salga pronto, ¿no? Él estuvo encarcelado injustamente, lo sabemos todos, por un montaje que Loret de Mola
impunemente hizo, y como el que sigue siendo ahora con lo de la casa aquella gris que le mencionaron también del hijo del presidente, con este tema de que si ellos están usando su nombre para ayudar a X cosas que no son lícitas, todo esto queda en la mente de la gente. Aunque tú no lo creas y no lo crea el propio Andrés Manuel, lo que él mismo lo dice, lo que no mancha, tizna. Y muchas personas, ¿no? Aunque estén hoy en favor del proyecto obradorista y de Morena, tienen ya pues todo este tiznado, digamos, ¿no? En la cabeza, que en algún momento se podría reflejar incluso como un asunto en contra de la propia Cuarta Transformación. Tenemos que estar muy alertas, pues si lo vimos cómo quitaron a Lula, vimos cómo lo que está pasando en Argentina, ese mismo pueblo sabio que un día eligió al peronismo, ¿no? O eligió a Lula, o trató de cambiar las cosas en Colombia o en Perú o en cualquier país latinoamericano o del mundo, hoy otra vez, ¿no? Tiene a gobiernos de derecha, lo cual significa, a lo mejor vuelve el Trump, a lo mejor vuelve, hay un peligro enorme de que vuelva. ¿Por qué volvería? No solo porque el actual presidente pues está haciendo cosas que no debería de hacer, sino porque se cambia la votación de un trienio, cuatrienio, sexenio a otro. Y eso, si no lo vemos, si no lo preveemos, nos puede dar un susto muy grande y muy pronto. En fin, amigos, Gela Huerta en las redes sociales, los comunicadores del pueblo, en otros espacios, ¿no? Sigamos entre todos construyendo esta lucha porque la transformación realmente sea un hecho contundente y además firme para que quede por muchos años en nuestro país, queridos amigos. Hasta luego, compañero, me dio mucho gusto conocerlo, no tenía yo el placer de haberlo escuchado, pero me parece que lo que usted dice es muy sensato, es un analista, creo yo, de grandes vuelos, y no se diga tú, Paco, me honra mucho la invitación, como siempre, a tu programa, al programa de Vicente Serrano en Sin Censura, y puestos para lo que viene. Molay, muchas gracias de veras. Gela, como siempre, muy agradecido contigo, me da muchísimo gusto. Recuerden el programa de Vicente Serrano, estoy como siempre de emergente, pero le agradezco a los dos, Alina ya se fue, espero que nos veamos pronto, yo me quedo unos minutos, muchas gracias Gela, muchas gracias Molay, nos vemos pronto, y a usted por favor no se vaya, todavía siga con nosotros en Sin Censura. Así que siga, por favor, con nosotros. Yo le agradezco mucho la paciencia que tienen con nosotros en este programa. Así que nos vemos, recuerde, el lunes en Sin Censura. Muchas gracias. Pasen, por favor, buen fin de semana.